Entonces, Jesús ve eso, 15.000 personas, y dice que no vamos a ir a los detalles porque no vamos a terminar. Pero dice más adelante que ya se vino la noche, Jesús les enseñó la palabra, Él estaba enseñando la Biblia, las escrituras. Y así hizo de noche, vinieron los discípulos preocupados diciendo, maestro, esto no era una reunión programada, la gente es mucha, se viene la noche, no tienen dónde, no tienen cómo comer, no trajeron para la comida. Y Jesús le dice, bueno, ustedes van a darle de comer. Entonces los discípulos dicen, nosotros, ¿y cómo vamos a hacer? No hemos traído suficiente pan y peces, no tenemos pan y peces, no hay, ¿cómo vamos a hacer? Después dicen otros, 200 denarios no alcanza. Quiero hacerle una pregunta, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes saben, ¿no? Ellos hacen un cálculo, y si uno va al Evangelio de Juan, dice que fue Felipe el que preguntó, bueno, ni siquiera 200 denarios comprado en un pueblo cercano, pan va a ser suficiente como para que cada uno coma un poquito. Quedemos pensando eso con los 200 denarios. ¿Qué eran los 200 denarios? El denario era lo que ganaba una persona en un día, así que son 200 jornales. Son 200 días de trabajo. ¿Cuánto sería un cálculo más o menos en salario básico mínimo en Argentina? ¿Cuánto serían 200 días de trabajo? O mejor dicho, ¿cuánto es lo que percibe una persona promedio en Argentina, un obrero por día de trabajo? Más o menos para sacar un cálculo. ¿Una idea? ¿Cuánto podría estar ganando un obrero diariamente en Argentina o en Santiago del Estero? Y Solo 1.000 pesos por día. ¿Cuánto? Número. 1.000 por día, puede ser. ¿1.000 pesos? Sí. O sea, 1.000 pesos sería 10 dólares o algo así, poniéndolo en dólares. Sí, más o menos. Más No o valen menos. nada los pesos, Marito. Eh, entonces, vamos a ponerlo en dólares. Si cada día una persona promedio gana 10 dólares, ¿cuántos serían 200 días? 2.000 200, dólares. 2.000 dólares, ¿no es cierto? Entonces los discípulos, más o menos, estamos contextualizando, ¿no es cierto? Felipe en el Evangelio de Juan dijo, Señor, 2.000 dólares o 200.000 pesos argentinos no son suficientes ni siquiera para comprar pan. No está diciendo en el Evangelio de Juan, no hace referencia a peces, sino para que cada uno coma un poquitito de pan. Como para hacer un engaño. ¿Vieron cuando te hacen una degustación? ¿Fuiste a algún lugar donde te hacen una degustación de comida? ¿Cuánto te dan de comida? A ver, en las degustaciones. No te ofrecen un plato así, ¿no es cierto? Un poquitito te dan. Ahora, si quieres más, te gustó, ahí está, compra. Entonces, los discípulos pensaban, si con 200 denarios solamente lo que podemos hacer es una degustación, nada más, Señor, del pan de alguna de las poblaciones por acá cerca, cada un poquitito, pero sigue muerto de hambre. 200 denarios no es suficiente. Pero bueno, finalmente Jesús le pregunta, ¿tenemos pan acá? Y bueno, si uno lo compagina con el Evangelio de Juan, ahí se encuentra de que alguien, un muchacho, ¿no es cierto? Andrés había salido a preguntar y se encontró con que un muchacho había entregado su pequeño lunch, su pequeño almuerzo, que seguramente le habían dado, no sé, su mamá. Y lo que tenía este muchacho, así le llaman, ¿no? Este muchacho, seguramente era un adolescente, era, ¿no es cierto?, 5 panes y 2 peces. Y fue lo único que consiguieron. Un muchacho que entregó 5 panes y 2 peces, lo entregó a Andrés, según el Evangelio de Juan, y luego él lo llevó a Jesús. ¿Qué es lo que tenemos? Dijo Jesús. Ahora, Jesús a propósito, ¿no? Jesús podría haber alimentado a todo el mundo ahí sin necesidad de los 5 panes y 2 peces, pero él pregunta, ¿qué tenemos? Y es tan poco, ¿no?
5 panes y 2 peces podían solucionar el problema del hambre de un muchacho, de uno. Ahí había 15.000 personas. Ahora, esos 5 panes y 2 peces, trata de fraccionarlo en 15.000 partes, ¿no? Va a tener una molécula, una partícula para cada uno de pan y de peces. Ni siquiera es una muestra de degustación. Pero lo llevan a Jesús. Y lo impresionante, ¿qué hace Jesús con esos 5 panes y 2 peces? Y Él lo hace para que los demás aprendan algo. Para que yo aprenda, para que tú aprendas. Incluso el día de hoy, en el siglo XXI. Ustedes díganme qué hizo Jesús con esos 5 panes y 2 peces. Busquen ahí en el pasaje de Marcos. ¿Qué hizo Jesús? Hay una forma, ¿no? Hizo unas 3, 4 cosas Jesús con eso. 3 cosas hizo. Véanlo en el pasaje. Tomó los 5 panes y los 2 peces. Lo primero que hizo, ¿no? Tomó lo que había. Después dice que levantó los ojos al cielo y bendijo. Tomó esos 5 panes y 2 peces. Lo bendijo. ¿Qué es la palabra bendecir? ¿Alguien puede dar una definición de lo que significa bendecir? Decir bien, Marito. Elogiar. Eulogia. Qué bien, 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 David. ¿No es cierto? Podríamos decir que también bendecir es agradecer. A pesar de que había 15.000 personas ahí, 5.000 hombres, sin las mujeres y los niños, quizás 15.000 personas. Lo que tenían ahí, 5 panes y 2 peces, era tan poco. Pero Jesús los bendijo. ¿Sabe qué importante dar gracias? Estamos en momentos muy difíciles, hermano. Yo creo que nunca la humanidad ha pasado momentos tan difíciles como esta pandemia. Hermanos, yo conozco personas que no tienen ni qué comer. Aquí a nuestra casa, nosotros estamos muy limitados en este tiempo. Fue el momento de toda mi vida más limitada que estamos viviendo. Han venido personas a tocar nuestra puerta. Y hemos entregado parte de lo que teníamos a los demás. En un momento vino una señora para pedir un poquito de levadura. Imagina, tenía harina y pedía levadura. Y yo tenía aquí guardado un montón de levadura porque como mi esposa y mi hija son celíacos, ahora no puedo usar ni harina ni levadura. Le entregamos toda la harina y toda la levadura. Contenta la señora. Y además, ¿no es cierto?, parte de la iglesia habían traído una bolsa de comida. Toma, llévese la bolsa de comida. Felicísima la señora, no tenía que comer. Ahora, miren, no sé cuál será la situación que tú estás pasando, pero seguramente estás pasando un momento muy difícil. Y si tú tienes... Importante hacer lo que hizo Jesús, bendecir, ¿no es cierto? Señor, gracias porque tengo arroz. Señor, gracias porque tengo huevo. O Señor, gracias porque esto es lo que tú proviste. Ser agradecido. Cuando somos agradecidos, hermanos, Dios va a proveer. Ahora, ¿cómo funcionó la multiplicación de los panes y los peces? Comenzó por el Hijo de Dios agradeciendo. Era solo 5 panes, era solo 2 peces. La gente que habrá dicho, ¿no? ¿Qué está haciendo Jesús? Los mandó a sentar, eso no vimos, no lo hizo, los mandó a sentar de 50 en 50, de 100 en 100. Y es como que alguien te invita a tu casa y le dice, si tú vas a una casa, ¿no? Bueno, ahora no pueden porque están en cuarentena. Pero si no estábamos en cuarentena, ¿no? Alguien te invita a la casa y después de conversar, ya ponen la mesa, los manteles, te dice, venga, siéntese a la mesa. ¿Tú qué esperas? ¿Tú qué anticipas? ¿Ah? Cuando te dicen, siéntate a la mesa y están los manteles, los platos. No te ponen ahí para ver los platos vacíos, ¿verdad? Vamos a hacer una contemplación de platos vacíos, no, es que viene la comida. ¿Ah? ¿No es cierto? Entonces Jesús dijo a los discípulos, háganla sentar a la gente de 50 en 50, de 100 en 100, en la costumbre judía, hacer sentar a la gente cuando no había mesa. Lo que estaba diciendo es que le iban a pasar una comida. Y los discípulos pensaban, ¿cómo es eso?
¿Qué iba a hacer Jesús ahora? Pero bueno, volviendo a donde estábamos. 5 panes, 2 pececillos, ni siquiera eran peces, pececillos, o sea, pececitos pequeños. Jesús da gracias a Dios. Es tan poco, pero vamos a dar gracias a Dios. Y luego que Él da gracias, ¿qué es lo que hace Jesús después de dar gracias? Lo parte, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué parte los panes y los peces? Lección número 2. Primero, ser agradecido a Dios. Pero lo segundo, comparte aún lo poco que tienes. Cuando Jesús partió los panes y los peces, ¿sabe para qué los partió? Para compartirlo, para dar. Y no dice aquí en cuántas partes los partió, pero lo partió. Una parte, no sé si es la mitad, si el 25%, si hizo 4 partes, 5 partes, pero la idea era compartir esos 5 panes y esos 2 pececitos o pececillos. No dice peces, pececillos. Y aterrizando ya, como ya terminando, ¿no es cierto? Porque no quiero hacerme muy extenso. ¿Qué me enseña eso a mí? ¿Qué te enseña a ti? En estos tiempos sumamente difíciles, donde la gente pierde su trabajo, donde muchos están trabajando al 50%, donde es un peligro andar por las calles, por los niveles de contagio. ¿Quién nos enseña eso, hermano? En primer lugar, debo ser agradecido. No importa lo poco que tengo, o como la viuda de Sarepta de Sidón que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Dale gracias a Dios por eso, lo que tienes. Y en segundo lugar, comparte lo que tienes. Parte de lo que tienes puedes dar a otro y ser de bendición a otro. Cuando tú das, hermano, Dios te da a ti. Entonces, parte del milagro de la multiplicación, ¿cómo llegaron a comer esas 15.000 personas? Dando gracias a Dios. Segundo lugar, compartiendo con el necesitado. Jesús, Dios hecho carne, con su poder, produce este milagro de la multiplicación. Y Él dice que parte de los panes, parte de los peces, lo da a sus discípulos y le dice a los discípulos, hagan lo mismo. Y ellos empiezan a partir y empiezan a dar. Y le dice a la gente, ustedes hagan lo mismo cuando reciban, no se queden para ustedes lo que reciben. Lo recibí, me lo comí, lo terminé. No, la parte que tú lo recibes, pártelo y da una parte. Y así comenzaron todo el mundo. Recibió algo, lo que recibió lo partió, dio una parte y le dio al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y se hizo eso como una onda expansiva. Y los panes y los peces llegaron hasta el final, hasta más de 15.000 personas. Así obra la provisión de Dios. Cuando Dios te da algo, no te quedes con el 100% de lo que Él te ha dado. Si es poco, si es mucho, no importa, pero Dios te lo ha dado. Parte lo que tienes, lo poco, lo mucho, pártelo y da. Y que lo otro que recibe, también lo recibe, parte, se queda algo y lo da. Partir y dar, partir y dar. Finalmente, ¿qué se produjo al final? Fue solamente una probadita que hicieron los 15.000, los 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, o se saciaron. ¿Qué dice ahí el versículo? Comieron todos y se saciaron. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra saciar? ¿Qué sería saciar? Satisfecho. Satisfecho. Más que satisfecho. Más que satisfecho. ¿Qué otro sinónimo podríamos poner a satisfecho, saciado? ¿Te ha pasado alguna vez estar en una fiesta, no sé, en un casamiento, en un cumpleaños,
y donde hay tanta comida que tú no sabes qué comer y de pronto te llenaste y llega el momento donde tú dices, donde incluso tomo agua y ya no doy más. Estoy satisfecho, estoy lleno, ya no me entra más. Ahora, ¿es fácil eso, no? En un casamiento hay 100 invitados, 200 invitados, ¿verdad? No sé cómo habrá sido tu casamiento, si la gente se quedó con hambre o salió satisfecha. No me cuenten. Ahora, aquí en este evento había 15.000 personas. ¿Sabe lo que es hacer un delivery para 15.000 personas y dejarlas llenas? Está difícil eso, ¿ah? Pero Jesús proveyó comida para 15.000 y dice que se saciaron. La gente no era solamente una degustación de alimentos, o sea, había pan y comían y pescado y comían, se llenaron. Y no solamente que se llenaron, dice ahí que sobró, ¿no es cierto? ¿Y cuánto sobró? Dice que recogieron cestas, 12 cestas llenas de panes y peces sobró. Hermano, hay detalles que nos hemos saltado, pero tenemos tanto para aprender de la palabra. Y concluyo con esto. En primer lugar, si, si tendría que resumir todo lo que hablamos, quizás dos cosas nomás que dejarnos presente. En primer lugar, ser agradecido, hermano. Lo que tú tienes o no te enfoques en lo que te falta, enfócate en lo que tienes. No te enfoques en la necesidad, enfócate en lo que Dios te ha provisto. Si es poco, es poco. Pero dale gracias a Dios. En segundo lugar, y el último, lo que Dios te ha dado, lo que tienes, pártelo, compártelo y ayuda a los demás.